Capítulo 7. El genio. Primero, Cliff se apresuró hacia el lado de los pacientes. Ver la condición de los pacientes es lo más básico de lo básico, dijo él mientras examinaba a cada uno de ellos. Cliff no estaba haciendo nada muy diferente de lo que había hecho el equipo médico, lo cual me preocupaba. Él usó el ojo demoníaco para mirar hacia las personas con síntomas graves, habló con los que tenían síntomas leves, y comparó información con las tablas que había creado el equipo médico. Como si fuera a hablar con alguien de milis. Algunos de los pacientes parecían asustados cuando vieron la ropa de Cliff, y algunos fueron derechamente hostiles. La persecución más intensa sufrida por los super había venido de la iglesia de milis. Ellos lo recordaban muy bien. Olvida eso y responde, ¿cuándo sentiste por primera vez que algo estaba mal? A Cliff no le preocupaba eso en lo más mínimo, incluso aunque ninguno de ellos cooperaría con él. Si fuera yo, habría perdido la esperanza a mitad de camino. Esto era típico de Cliff. Ya veo, dijo Cliff. Después de haber pasado por todos los pacientes, él actuó como si algo hubiese encajado. Yo estaba bastante seguro de que él aún no entendía nada. Cliff podrá ser un genio, pero el entendimiento de alguien tenía límites, creo. Cliff podrá ser un sacerdote, un mago sanador, y un investigador, pero aún así no era un doctor. A continuación hablaré con los doctores a cargo, dijo Cliff, para luego ir a interrogar al equipo médico. Él les preguntó a los dos doctores de Asura cómo habían examinado a los pacientes y qué planeaban hacer a continuación. Vamos a usar magia de desintoxicación en conjunto con medicina y veremos lo que pasa. Eso es todo lo que los doctores de Asura pueden hacer, dijo Cliff, resoplando. Los doctores y yo lo quedamos mirando el desconcierto. Tal arrogancia. Quizá la reacción de los super le estaba afectando. ¿Acaso siempre había sido así? Si eso fuese suficiente para encontrar una cura, Rudeus u Orsted los habrían curado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sugiere usted, Cliff-sama? Eso es lo que voy a investigar ahora mismo, respondió él. El doctor frunció el ceño. Vaya, señor doctor, cálmese. Si todo sale mal, puede culparlo al todo lo que quiera. Ahora mismo, solo vamos a calmarnos. Aunque yo estaba nervioso. Él había parecido muy confiable antes, pero ¿lo era? Norn también se veía insegura. Ella miraba ansiosamente hacia nosotros desde donde estaba cuidando a Ruiger, al otro lado de la habitación. Muy bien. Rudeus, salgamos, dijo Cliff. Dejamos atrás a los doctores y salimos de la casa del jefe de la aldea. Cliff se detuvo justo después de salir para revisar nuestros resultados. Aprendí una cosa. Hablé con un anciano e incluso él dijo que la tribu super nunca antes había tenido esta enfermedad. ¿Nunca? ¿Qué edad tiene el anciano? Más de 1000 años. Los super de verdad vivían mucho tiempo. Ellos fueron infectados después de llegar a esta tierra. Mi conclusión es que la fuente de la enfermedad está en la propia tierra. ¿Es posible que el dios humano trajera veneno? No es eso. Mi ojo habría visto esa clase de cosa, dijo Cliff, golpeando su sien en el lado del parche. Comenzamos a recorrer la aldea. Nuestra primera parada fue el huerto. Cliff se sacó su parche y revisó la zona, comprobando cada vegetal que crecía ahí. Él rompió algunos para examinar su interior. Cliff abrió un jugoso tomate justo frente a mí. Si el mundo supiera que los super cultivaban normalmente, eso podría mejorar un poco su reputación. Después de todo, los humanos sentían afinidad hacia las criaturas que hacían las mismas cosas que ellos. Al siguiente lugar, dijo Cliff. Fuimos hacia el lugar donde ellos despedazaban a las bestias. Había algunas manchas de sangre, pero aparte de eso, estaba impecable. Algunos aldeanos habían colapsado en medio de cortar un animal, pero obviamente era peligroso dejar carne fresca por ahí, así que Chan le había dado instrucciones para que fuese desechada fuera de la aldea. Cliff usó el ojo de identificación para examinar cuidadosamente el cuchillo y algo que se veía como una tabla de cortar. Ya veo, dijo para sí mismo. Rudeus, ¿sabes dónde es almacenada la carne que cortan aquí? Por aquí. Yo no lo veía, pero de todas formas le mostré el camino hacia el almacén de provisiones. Estaba parcialmente bajo tierra y lleno de grandes cantidades de carne seca, carne salteada, y vegetales adecuados para ser almacenados. Cliff los examinó todos con el ojo de identificación. ¿Has descubierto algo?, pregunté. No comas ansias. Primero necesito examinarlo todo. Abandonamos el almacén de provisiones, y Cliff comenzó a revisar cada una de las casas de la aldea. Él entró, hurgando a través de las cocinas, habitaciones, e incluso sus ropas. Esto era excederse demasiado. Si yo hiciera lo mismo en la casa de alguien,
Todos me regañarían, pero, por supuesto, Cliff era un héroe. Una cosa que me hizo comprender el ver las casas de los super fue lo minimalista que era la casa de Ruiger. Los otros tenían flores, o dibujos hechos por niños garabateados a través de los pilares. Podía sentir la vida y olfatear el aroma del día a día. Estos pequeños trajes deben ser de niños. Por supuesto, cuando los residentes tenían síntomas leves y estaban en casa, nosotros recibíamos el permiso. La iglesia de Millis. Dime mamá, todo está bien. Por favor, tranquilícense, él no les hará daño. Una persona vio a Cliff usando su túnica de sacerdote y comenzó a amenazarlo con su lanza, pero eso no nos impidió recibir el permiso. ¿Mientes? La iglesia de Millis dio un vistazo hacia nosotros y, mamá, mamá. La madre temblaba como si estuviera reviviendo un mal recuerdo. Su hija parecía estar a punto de llorar mientras se aferraba a ella. Sentí la infranqueable brecha entre los super y la iglesia de Millis. Para Cliff y para mí, la persecución de los super era historia antigua. Para las víctimas presentes en esta aldea, sus recuerdos todavía estaban frescos. Ahora bien, ¿qué clase de cosas comen usualmente? ¿Cómo las cocinan? Cliff no leyó el ambiente. Él repitió su pregunta como si ni siquiera viera lo aterradas que estaban la madre y su hija. Respondan, rápido. No tenemos mucho tiempo. Él siguió preguntando hasta que respondieron. Cliff pasó por todas las casas de la misma forma. No creo que haya encontrado nada concluyente. Fue más educativo sobre la cultura super que otra cosa. Cliff, no hay nada de qué preocuparse, Rudeus. Ellos no estaban asustados de mí, solo de la túnica. Si curo la enfermedad mientras uso la túnica, eso cambiará sus opiniones, ¿cierto? ¿De verdad sería tan simple?, me pregunté. Al menos, la niña de antes podría cambiar su forma de pensar. Esperaba que fuera así de fácil. Bueno, al siguiente lugar, dijo Cliff. Fuimos hacia cada ubicación de la aldea. La fuente en el centro, el pozo, el almacén, la bodega de materiales, y finalmente el basurero fuera de la aldea. Cliff examinó cada una de ellas con gran exactitud. Su rostro era serio mientras escarbaba entre la basura y tomaba la carne de bestia podrida. ¿Quién sabe lo que el ojo de identificación le estaba mostrando? Todo lo que yo podía hacer era responder sus preguntas. Revisamos toda la aldea hasta que el sol se había ocultado totalmente, y luego regresamos a la casa del jefe de la aldea. ¿Qué opinas, Cliff? Tengo algunas ideas. Sí, Lise, tráeme mi botiquín, gritó Cliff a través de la casa transformada en enfermería. Lise, quien estaba cuidando a los pacientes, inmediatamente se puso de pie y salió corriendo. Ella agarró la gran mochila colocada en una esquina de la enfermería, para luego regresar hacia nosotros. Sí, señor, dijo ella. Gracias, Lise. Lise se veía feliz. Tal vez era porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Cliff. ¿Su hijo? Tal vez lo dejó en mi casa. ¿Me estás escuchando, Rudeus?, dijo Cliff. Las infecciones siguen un curso específico. Habiendo dicho eso, yo no soy un doctor, así que no puedo ser más específico. Los super contrajeron la enfermedad por primera vez después de llegar a esta tierra. Es por eso que inspeccioné la comida que estaban cultivando aquí con el ojo de identificación. Entiendo, y lo insté con impaciencia. No encontré anormalidades. ¿Qué? No detecté nada extraño dentro de la tierra o el agua. ¿El ojo de identificación te dice todo eso? Sí. Al menos podemos confiar en su comida, así que la comida era segura. Ese era el poder del ojo demoníaco de Kisirika. Instantáneamente descubriría cualquier comida que te fuera a provocar envenenamiento por comida o peor. Solo que, todo aparece así, dijo Cliff, para luego recitar, un tomate de apariencia sabrosa, lleno de poder mágico altamente concentrado. Aparentemente, el ojo de identificación usaba un lenguaje coloquial. No son solo los vegetales. También la tierra y el agua. Todos están llenos de poder mágico extremadamente concentrado. También apareció el mensaje lleno de poder mágico altamente concentrado en Millis. Pero es muy raro, y nunca en la tierra o el agua. Poder mágico concentrado, ¿eh? Ahora que lo pienso, Ais había dicho que el arroz que plantaba en tierra que yo creaba crecía bien. Tal vez era gracias al poder mágico altamente concentrado. ¿Qué significa eso? Tengo una pregunta para ti, ¿había tanta agricultura en el continente demoníaco? No sé cómo vivieron los super en el continente demoníaco, pero apenas vi vegetales, ahí. No es que no haya ninguno, pero no hay tanta variedad. La carne es el alimento básico, tal como pensé, dijo Cliff. Él levantó un dedo,
para luego comenzar a explicar su hipótesis. Cuando plantas vegetales en un suelo rico en poder mágico, el producto que cultivas también será rico en poder mágico. Pero hay muchos tipos diferentes de suelo. Imagino que el suelo del continente demoníaco tiene una cantidad parecida de poder mágico, pero no tiene nutrientes. Los vegetales no crecerán ahí, no vemos esta clase de enfermedad en el gran bosque, así que este bosque debe ser especial. El suelo aquí es extremadamente alto en nutrientes y rebosante de poder mágico, tal como el agua. El resultado son plantas ricas en poder mágico. Que haya solo una especie de monstruo aquí puede estar relacionado, pero la raíz de la causa no es importante ahora mismo. El asunto es que, bajo circunstancias normales, nada de esto debería ser un problema. Nosotros normalmente vivimos sin pensar en cosas como esta. Si está relacionado, deberíamos ver casos similares surgiendo por todas partes. Bajo circunstancias normales, nosotros somos capaces de expulsar el poder mágico que absorbemos. Los super no deberían ser muy diferentes en eso. Pero, ¿qué ocurre si sigues absorbiendo continuamente poder mágico altamente concentrado? No por 10 o 20 años, sino por 100, 200 años. Entonces, ¿qué? A pesar de la virulencia de la plaga, los adultos constituyen la mayoría de los infectados. Con los super fue difícil saber quién era el más anciano, pero supuse que eso quería decir que no era un problema de inmunidad, y estoy seguro de que sabemos lo que pasa cuando el poder mágico es absorbido por el cuerpo y no expulsado totalmente, lo que pasa cuando el poder mágico no es totalmente expulsado. ¿Se refiere a Nana o sí? ¿Entonces se trata del síndrome de la escasez?, pregunté. Él podría tener razón. Los primeros síntomas parecían los de un resfriado, y los pacientes quedaban postrados con el avance de la enfermedad. ¿Entonces usted no debería haberla contraído? Tal vez no. El síndrome de la escasez era una enfermedad antigua, así que usted podría no conocer la cura, podría ni siquiera conocer el nombre. Es cierto, si nadie crucial se enfermaba en el bucle, usted no tenía forma de saber al respecto. Él no podía ir a preguntarle a Kisirika al respecto, tal como yo había hecho. Pero hay varias diferencias, destaqué. No ha pasado tanto tiempo desde que Ruiger llegó a esta aldea. Eso es cierto, reconoció Cliff. Pero el cuerpo principal del rey Abismalvita lo estaba poseyendo, ¿cierto? Esa podría ser la razón. De todas formas, de seguro vale la pena considerarlo. Cliff sacó una caja de su mochila. En su interior, estaba llena de gran variedad de hojas y semillas. Él sacó una. Estaba seca, pero la reconocí como hierbas ocaas. Guardé un poco en caso de que algo así ocurriera, dijo él. Cliff había venido preparado. También usaremos estos. Él sacó una valla roja desde una esquina de la caja. ¿Qué es eso?, pregunté. Constituye la base de un veneno que bloquea el poder mágico en tu cuerpo. Es un veneno, bueno, dije veneno, pero su único efecto es impedir que un mago utilice magia después de beberlo. Si yo tomaba eso sería literalmente letal. ¿De verdad podía darles a los super algo como eso? De acuerdo al ojo de identificación, fue incorporado al Tesoukas hace mucho tiempo. El ojo dice, fortalece los efectos de la hierba Soukas y va bien con el té, creando una sensación placentera de intoxicación. En otras palabras, Kisirika no lo veía como un veneno. El problema es, continuó Cliff, que yo no sé lo que sucederá si les doy esto a los super ahora. Si mi hipótesis es correcta, esto los curará. Pero bien podría tener el efecto contrario. Yo sentía que todo estaría bien, pero si empeoraba la plaga, las personas podrían morir. No había garantías. Después de un momento de silencio, Cliff dijo, como sea. Pensarlo demasiado no ayudará. Vamos a preguntar. Él regresó a la enfermería totalmente determinado y gritó, tengo una medicina que quiero probar para su enfermedad, ¿alguien aquí está dispuesto a tomarla? ¿Qué? Espera Cliff, logré gritar. La enfermería se quedó completamente en silencio. Todos miraban hacia Cliff, luego hacia su ropa. Algunos se volvieron pálidos, otros apartaron la vista. Solo necesito a uno de ustedes, dijo él. No hay garantía de que los curará, no se puede confiar en la iglesia de Milis, dijo alguien, rompiendo el silencio. Fue uno de los hombres que había estado presente en la reunión con el jefe. A este paso nunca íbamos a ganarnos la confianza de esta habitación. ¿Pero qué se supone que hagamos? No podíamos obligarlos a tomar la medicina. Alguien levantó su mano justo en ese momento. Yo, la tomaré, logró decir él. Ruiger se sentó con dificultad, atravesándonos con la mirada. A su lado, apoyándolo, estaba Norn. Ruiger, ¿estás despierto? Sí. Fue Norn quien respondió.
Él acaba de abrir sus ojos, Rueus, pero entonces otras voces se escucharon a su alrededor, ahogándola. Ruigert, ¿confiarás en un hombre de la iglesia de Milis? Ellos nos persiguieron alrededor del mundo después de la guerra. La ira más virulenta era de los super más jóvenes. Esto pareció atraer al equipo médico, quienes también comenzaron a protestar. ¿Quieres darles una sustancia totalmente desconocida? Nunca había escuchado de algo así, dijo uno. ¿Acaso siquiera estudiaste medicina como se debe?, demandó el otro. Los miedos de los doctores se propagaron a través de la habitación mientras los super que se habían mantenido en silencio hasta ahora comenzaban a murmurar. Una medicina desconocida. Y, es más, había sido traída a ellos por un hombre usando la túnica de la iglesia de Milis. Todos estaban confundidos. Algunos dudaban de la ansiedad, otros eran abiertamente hostiles. ¿Quieren que nos extingamos?, rugió Ruiger, y el equipo médico volvió a quedarse en silencio. Los murmullos terminaron, y los rostros de todos estaban pálidos. Aquellos que habían estado nerviosos también se tranquilizaron. Ruiger comenzó a toser violentamente, mientras Noon acariciaba su espalda. Cuando pasó, él dijo suavemente: Rudeus trajo a este hombre aquí, y yo confío en Rudeus. Si tienen quejas, guárdenlas para después de que yo haya muerto. Que ninguna persona le discutiera lo decía todo sobre la importancia de Ruiger su pérdida en esta aldea. Muy bien, Ruiger. Tú tomarás la medicina. Te lo diré ahora mismo, existe la posibilidad de que empeores. Podrías morir, eso está bien. He vivido una buena vida. Moriré sin arrepentimientos. ¿Qué hay de mis arrepentimientos? Esto no es por la tribu super. Es por ti, Ruiger. ¿Ves? Mira la expresión de Norn. Ella está de acuerdo. La habitación volvió a quedarse en silencio, hasta que otro hombre levantó su mano. Si Ruiger la va a tomar, entonces yo también lo haré. Él era joven, con síntomas comparativamente leves. De hecho, bien podría ser un anciano. Ruiger me salvó en el continente demoníaco. Habría muerto en ese entonces. Nada puede asustarme luego de eso. Eso abrió las puertas de la represa. Manos fueron levantadas con más personas diciendo: yo también. Al final, incluso el jefe de la aldea levantó su mano. No se puede confiar en la iglesia de Milis, pero Ruigerd es nuestro defensor. Sea lo que sea que decida nuestro defensor, yo lo seguiré. Él se dio la vuelta hacia nosotros y dijo suavemente: joven sacerdote, lamento mucho mi descortesía de antes. Por favor, salve nuestra aldea. Cliff asintió determinadamente. Ruiger y los demás se quedaron dormidos después de tomar el tesocas mezclado con las bayas rojas. Ellos al menos no murieron en el instante que lo tomaron. Conoceríamos los resultados mañana, aparentemente. Yo obviamente no esperaba que el tesocas lo resolviera todo, pero quería que mejoraran, incluso si era solo un poco. Pero, ahora mismo, el sol se había ocultado. Decidí dar el día por terminado. Me quedé a pasar la noche en la casa de Ruiger. Por alguna razón, mis pies me llevaron ahí por sí solos. Ruiger no me había dado su permiso para dormir en su casa, pero era ahí donde quería estar. Podía darme cuenta de que Norn quería quedarse al lado de Ruiger, pero ella no podía hacer nada mientras él estaba dormido, así que vino conmigo. Norn y yo estábamos sentados junto al fuego. Había solo dos sonidos: los crujidos de los troncos ardiendo y el burbujeo del agua hirviendo dentro de la olla sobre el brasero. Lo que estaba hirviendo eran papas y carne traídas por el equipo médico. Cliff dijo que probablemente estaba bien, pero como pueden esperar, yo no estaba muy feliz de comer comida que podría haberlos envenenado a todos. Ruigerd va a estar bien, ¿cierto?, preguntó repentinamente Norn. Ella debe haber estado preocupada. Yo estaba preocupado. Sí, estará bien. De verdad, nunca he visto fallar a Cliff después de que ha decidido algo. Él podría no ser capaz de lograrlo mañana, pero al final los curará. Ruiger todavía estará con vida para ese momento, no te preocupes. Ya conoces la historia de Ruigerd en la Guerra de la Place. Él sobrevivió incluso aunque estaba rodeado por más de 1000 soldados. No va a morir en un lugar como este, no podía permitirme decir más. Estoy preocupada. Norn abrazó sus rodillas y enterró su rostro en ellas. El ambiente era sombrío. El estofado necesitaba hervir un poco más. No era crucial que yo relajara el ambiente, pero sentirse deprimido no era de ayuda. Todo lo que quedaba por hacer el día de hoy era comer e ir a dormir. Yo quería relajarme, para que así al menos pudiéramos comer algo y tener una buena noche de sueño. Por cierto, Norn, ¿la universidad está bien con esto?, pregunté. Norn miró hacia arriba,
hasta que solo la mitad de su rostro era visible. Ya me gradué, dijo ella. Sobre eso, yo quería, disculparme por no haber podido estar ahí, me lo había perdido. Nadie me dijo. Ahora que lo pienso, Sylvie había tenido al bebé, sí, en ese momento ya era la temporada de graduación. Roxy al menos pudo habérmelo dicho. No, bueno, si ella me lo hubiese recordado y yo no hubiese podido ir, solo me habría sentido culpable. No era necesario que fueras. Todo está bien, dijo Norn. Yo no estaba feliz con eso, estábamos hablando de la ceremonia de graduación de Norn. ¿Cómo pude haberme perdido un evento tan importante? ¿Qué se supone que le diga a Paul en el cielo? Ni siquiera estuve dentro de los primeros lugares de mi clase, pero eras la presidenta del consejo estudiantil. Al menos debiste haber dado un discurso. Abrí la ceremonia, pero me trabé en medio. Casi me caí cuando bajaba del escenario. Fue horrible, podía imaginarlo. Norm trabándose durante su discurso, entrando en pánico internamente mientras trataba de arreglarlo. Luego tratando al menos de salir sin problemas, pero tropezando, y de alguna forma evitando caerse. Desearía haber podido verlo. Norm se veía molesta, pero yo desearía haber podido grabar un video para colocarlo sobre la tumba de Paul como una ofrenda. Por cierto, dijiste que hubo alguna clase de evento antes de tu graduación, ¿cierto? ¿Qué terminaste haciendo? El año que Cliff se graduó, tú terminaste batiéndote a duelo con un montón de personas, ¿cierto? Te copiamos y realizamos un torneo de combates. Un torneo de combates. Eso suena genial, ¿no fue peligroso? Tratamos de minimizar lo más posible los riesgos. Las reglas decían que no se podía matar, y pedimos prestado los círculos de magia de sanación de nivel santo y tuvimos a un mago sanador cerca. Los profesores nos dibujaron muchos pergaminos de magia de sanación. También hicimos que todos los participantes firmaran un compromiso. Hubo algunos heridos, pero no muertes, eso era impresionante. Al nivel de los estudiantes graduados de la Universidad de Magia, ambos competidores serían capaces de usar magia letal. Ningún muerto bajo esas condiciones. La suerte probablemente tuvo algo que ver, pero que no hubiese ninguna baja se debía al sólido sistema que habían establecido. Desearía haber podido estar ahí, habría sido como un juego de niños para alguien con tus habilidades. Pero fue un torneo. Eso siempre es emocionante. Cuando yo era un aislado en mi vida anterior, había sido parte de algunos torneos en línea. Por desgracia, nunca logré mucho, pero con ese calibre de participantes, era emocionante el solo hecho de mirar. Por cierto, ¿tuvieron un premio o algo así? Lo tuvimos, dijo Norn, para luego hacer un puchero. Todos en el consejo estudiantil pusieron dinero y compramos un ramo, un certificado, y una vara mágica. Habría dependido del rango de la vara mágica lo costoso que fue todo el premio, pero parecía ser que ellos lo habían hecho bien con su presupuesto limitado. En el momento que Rimi vio que los competidores eran en su mayoría hombres, ella anunció, el ganador recibirá un beso apasionado de la presidenta Norn. ¿Qué? Todos estaban muy emocionados. Quería rechazarlo, pero no pude. ¿Qué mierda? ¿Un torneo para ganar un beso de Norn? No podías hacer eso. Era malvado. Escandaloso. Si yo hubiese estado ahí, me habría puesto una máscara, competido en el torneo, y pateado todos sus trajes. Olviden eso. Estaba exagerando un poco. Y dime, ¿lo hiciste? Hubo una larga pausa. En la mejilla, bueno, no había ningún problema con eso. Norn se había puesto roja y enterrado su rostro en sus rodillas, gimiendo de la vergüenza. Supongo que para ella había sido demasiado. Después de unos momentos, ella se desplomó sobre el suelo. Dijeron que recordaré al ganador toda mi vida. Desearía poder olvidarlo de una vez. Sí, ¿cuál es su nombre? Dame su dirección y número de teléfono. Un mago misterioso enmascarado podría borrarlo de la faz de la tierra, junto con todos los rastros de que alguna vez nació. ¿Qué es un teléfono? Olvídalo. Norn se incorporó, para luego volver a sentarse en el suelo. Ella esta vez dobló sus piernas a su lado en vez de abrazar sus rodillas. En fin, parece que el torneo fue un gran éxito, no lo sé. Creí que lo habíamos hecho bien, pero hubo varias partes malas. Siento que lo arruiné todo. Esto es lo que llamamos un rotundo éxito, le dije. Estoy feliz. Norn se puso un poco roja, pero asintió. Gracias, dijo ella. Su expresión se había alegrado un poco. Bueno, las papas deberían estar listas pronto. Norn, ¿quieres un poco? Sí, por favor. Saqué un poco de carne y papas con una cuchara y las deposité dentro de un pocillo, para finalmente entregárselo a Norn y servirme una porción. No había comido nada en todo el día,
y sentía que estaba a punto de morirme de hambre. Norn miró dentro del pocillo hacia su contenido, para luego comenzar a comer. Después de un momento, ella volvió a hablar. Nissan, muchas gracias. De nada, pero esto sabe horrible, lamento eso. Al día siguiente, Norn y yo salimos al amanecer hacia la enfermería improvisada en la casa del jefe de la aldea. Mi cabeza estaba llena de preocupación por Ruiger. Gracias a la desagradable sopa de papas llenando mi estómago, al menos había tenido una buena noche de sueño. Incluso si las cosas no iban bien, yo tenía la energía necesaria para cuidar a los enfermos. Preparándome para un escenario terrible, yo abrí la puerta hacia la enfermería y jadeé. Fui recibido por mucha actividad. Anoche la enfermería se había sentido como un velorio, pero ahora estaba rebosante de energía. Bueno, estaba exagerando un poco. No había tanto vigor. Pero todos se veían más animados que ayer. Rudeusama, me habló uno de los doctores. Él me vio y vino corriendo. Mírelos. Mire todo lo que han mejorado, estaba funcionando. El Tesoukas estaba funcionando. Anoche, todos los que bebieron la infusión medicinal repentinamente dijeron que necesitaban ir a defecar. Las enfermeras los escoltaron hacia el baño. Todos ellos presentaron una diarrea azul pálido. Un poco después de que sucedió, ellos comenzaron a mejorar rápidamente. Aquellos que tenían casos graves aún no pueden ponerse de pie, pero estoy seguro de que lo estarán dentro de poco. Hablar de caca a primera hora de la mañana. Esperen, ¿qué fue eso de una diarrea azul pálido? Estamos en proceso de administrarla a todos, ajustando la infusión a medida que lo hacemos. Vaya, fuimos idiotas por dudar de él. Es decir, esto es obra de un genio, Cliff Grimoire, el destructor de maldiciones. Ah, santo cielo, no puedo quedarme aquí conversando. Todavía tengo trabajo que hacer, es mejor que me vaya. Después de este anuncio unilateral, el doctor salió corriendo de vuelta hacia sus pacientes. Yo no recordaba haber mencionado nada sobre maldiciones. Supongo que Cliff se había presentado a sí mismo. En fin, ¿diarrea azul pálido? Eso me recordaba algo. ¿Qué era? Azul pálido. Azul pálido. Rudeus. Me di cuenta de que había una figura oscura de pie frente a mí. Un hombre vestido de blanco usando un casco negro. Ah, Orsted-sama, ¿viste su excremento? Todavía no. Orsted se inclinó un poco para susurrar en mi oído. Esas eran las ramificaciones del rey Abismalvita. El rey Abismalvita. Ese nombre evocó un pensamiento extraño. ¿Qué tal si, esto es, solo una teoría, la plaga no era el síndrome de la escasez? El rey Abismalvita había esparcido sus ramificaciones a través de la aldea, y al hacerlo, él había ralentizado el progreso de la enfermedad. Yo había creído que él solo estaba suprimiendo los síntomas, dejando de lado la enfermedad. ¿Qué tal si Vita había curado la plaga hace mucho? Él luego había usado sus ramificaciones para enfermar a los aldeanos, solo para asustarlos. Cuando murió, Vita invocó lo último de su poder para hacer que las ramificaciones siguieran usando su veneno. Las bayas rojas y el Tesoukas las habían destruido dentro de los intestinos de los pacientes o donde sea que hubiesen estado y las expulsaron. Tal vez. Bueno, todo eso solo era una conjetura. Simplemente teníamos que ser persistentes. Tal como dijiste. Tal como dije, respondí. Bueno, como sea. Por ahora, la crisis estaba superada. El rey Abismalvita había sido derrotado completamente. Así era como iba a tomarlo. ¿Qué está haciendo Cliff? Él estuvo toda la noche observando a los pacientes, pero se quedó dormido alrededor del amanecer. Está dentro de la casa vacía cercana con el Inalice Dragon Road, no me digas. Cliff de verdad lo dio todo. Dejemos que descanse. Incluso si estaba destinado a ir directo a trabajar en el segundo hijo con el Inalice cuando despierte, él necesitaría esa energía. Ruiger Superdia también acaba de despertar, continuó Orsted. De verdad, así es. Deberías ir a verlo. Con su permiso, bajé mi cabeza, para luego dirigirme hacia la parte trasera de la enfermería, yendo directamente hacia donde Ruiger había dormido anoche. Ahí estaba. Él estaba sentado en la cama, el tono de su rostro era saludable, y estaba comiendo. Ruiger. Norn corrió hacia él y lo abrazó por la cintura en el momento que llegó a él. Gracias a Dios. Ah, estoy tan feliz, ella estaba llorando. Norn sí que era llorona. Ruiger se veía perplejo, pero limpió su boca, colocó su pocillo de comida a un costado, y acarició la cabeza de Norn. Yo solo los observé por un tiempo, sin decir nada.
también sentía ganas de llorar. Después de un tiempo, Ruigerd miró hacia arriba y dijo, Rudeus. Ruigerd, ya estás mejor, sí. Aún no puedo balancear una lanza, pero estoy mejor, entiendo. Gracias a Dios. Estoy tan feliz. No estaba imitando a Noun, eso era todo lo que podía pensar. Vuelvo a estar en deuda contigo, ni lo menciones. Además, aún no sabemos si estás totalmente curado. No te descuides. Tienes razón. Cuando Ruigerd y yo comenzamos a hablar, Noun se separó de la cintura de Ruigerd, llorando, y luego cubrió su rostro con sus manos y comenzó a sollozar. Ella estaba totalmente roja hasta las puntas de sus orejas. Pero primero tengo algo que decir, Rudeus, continuó Ruigerd. ¿De qué se trata? Él se veía serio en una forma que me ponía un poco ansioso. ¿Había algo más? ¿Acaso la impactante verdad estaba a punto de ser revelada? Me preparé. Cuando esté completamente recuperado, lucharé a tu lado. Me quedé sin palabras. ¿Qué era esta sensación que estaba sintiendo dentro de mi pecho? Ruigerd y yo volveríamos a trabajar juntos. ¿Acaso esto era euforia? Sí. Yo estaba feliz. Simplemente feliz. Gracias, yo estaré feliz de tenerte a mi lado. Me tragué lo que sea que estaba subiendo por mi garganta y suprimí las lágrimas amenazando con llenar mis ojos. Estiré una mano hacia él. Estaré feliz de estar ahí, dijo Ruigerd, estrechando mi mano. Su agarre fue cálido y firme. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.